Le invito para que incline su rostro. Ayúdeme, por favor. Vamos a pedirle al Señor de los señores, al Maestro de maestros, a nuestro mejor amigo, al Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe en este tiempo, que tome nuestros corazones, que tome nuestros pensamientos, que tome nuestra vida. Dígale: Espíritu Santo, quiero conocerte, Señor. Espíritu Santo, quiero conocer más de ti. Tengo hambre y tengo sed de tu presencia, Señor. Quiero que mi mente sea tocada por ti, quiero que mi corazón sea tocado por ti, Señor. Quiero conocerte más. Espíritu Santo, Señor, colocamos en tus manos este tiempo, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias porque nos has citado con un propósito, Señor, con un propósito hermoso. Y si tu palabra se ha dispuesto, Señor, y nuestros corazones también, que pase lo que quieras que pase, Señor, y que nada lo impida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor, por favor? Y para empezar, vamos a ubicar en 1 Samuel, en el capítulo 2. Vamos a ir directamente al versículo 30. Gloria a Dios. Formas de honrar a Dios. ¿Bien? Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. 2, versículo 30. 1 Samuel 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Dice así su palabra? ¿Dice así su Biblia? Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto, porque es interesante saber por qué Dios dice eso. ¿Qué fue lo que provocó que Dios dijera semejante cosa? Parece fuerte, ¿no? Le había dicho primero que iban a estar siempre delante de Dios haciendo lo que les había mandado hacer, pero el Señor se arrepintió de eso y dijo: nunca tal cosa yo haga. O sea, les había dicho primero: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué provocó que el Señor dijera semejante cosa, no? Fuerte, fuerte. Y vamos a ubicarnos un poco en el contexto, y tenemos que ir al versículo 12 del mismo capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Les comento, Elí era el sacerdote de una localidad en Israel que se llamaba Silo, y los hijos de Elí eran Nadab y Abiú. ¿Cómo es posible que los hijos de los sacerdotes, o que el hijo del sacerdote, no tuviera conocimiento de Jehová? Uno supone, ¿no?, que si creció en la iglesia, que si está en la iglesia, que si se congrega normalmente, tiene conocimiento de Dios. Pero Dios dice en el versículo 12: eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primer punto. Diferente es entender a conocer. Diferente es saber, escuchar, tener una idea, un concepto, congregarse, a conocer. Porque ellos estaban ahí, inclusive ya eran sacerdotes, hacían actividades de sacerdotes, pero el Señor dijo en el versículo 12: no tenían conocimiento de Jehová. Fuerte, ¿no? Fuerte eso. Por eso es importante que nosotros no nos acostumbremos solo a escuchar, a entender, o que no nos conformemos con lo que ya sabemos. Es importante siempre ir un poco más allá. El conocimiento es algo que pasa por la experiencia, y lo que no se experimenta no se conoce. Es posible que tenga la idea,
Es posible que tenga el concepto, pero si no lo conozco, si no lo experimento, entonces me hace falta algo. Y fue lo que le pasó a los hijos de Elí. Y sigue diciendo, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tornaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Miren, estos hombres, estos sacerdotes empezaron a tomarse algunos atributos que no tenían que tomarse, algunas libertades que no tenían que tomarse, y empezaron a deshonrar a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Formas de honrar a Dios. Y cuando no honramos, entonces menospreciamos y entonces deshonramos. Y empezaron a tomar por costumbre algunas cosas, algunas libertades, algunas atribuciones que no tenían que darse. Lo mismo pasa a veces con nosotros. Hemos entendido que somos hijos de Dios. Hemos entendido que somos salvos, que tenemos la redención, que tenemos un lugar seguro con Dios por la eternidad. Y a veces eso nos permite a nosotros un estado de confort, de tranquilidad, que nos lleva a tomar algunas atribuciones y algunas libertades que no deberíamos tomar. Gloria a Dios. Sí, me estoy haciendo entender más o menos lo que estaba pasando con Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Elí. Me equivoqué con los hijos con los sobrinos de Moisés. Perdón. Los hijos de Elí, ¿cierto? Y era costumbre ya. Y hay algunas cosas, algunas libertades, algunas atribuciones que a nosotros se nos van convirtiendo en costumbre, ¿cierto? Se nos va haciendo como fácil de pronto el dejar de hacer algunas cosas que tenemos que hacer y el hacer otras que no tenemos que hacer. Y eso se nos va volviendo como una costumbre. Se nos va volviendo como una verdad en nosotros. Cuidado con eso. Porque lo que le pasó a los hijos de Elí fue que deshonraron a tal punto a Dios que el Señor decidió dejarlos ir. Definitivamente endureció tanto el corazón que dijo, no los voy a rescatar. Decidieron deshonrarme, que lo hagan. Y dice en el versículo 25, si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová había resuelto hacerlos morir. Básicamente, al punto que vamos nosotros, o al punto que quiero llegar, es que nosotros, más que entender la palabra, más que entender la posición, más que entender la salvación, más que saber que la tenemos, más que saber ese concepto, debemos experimentarlo, debemos vivirlo, debemos disfrutarlo, debemos apasionarnos por su presencia y su palabra. Si no, en algún momento de la vida, por algunas circunstancias, vamos a permitir cosas que nos van a enfriar espiritualmente. Si no es que ya estamos espiritualmente fríos, si no es que hemos dejado de orar y si no es que hemos dejado de buscar a Dios como lo hacíamos en un principio. Y sigue diciendo algo que me llama a mí mucho la atención. Está en el versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Mire lo que pasó con ellos. Ellos, de todo sacrificio que le presentaban, tenían una porción asegurada, ¿cierto? Pero tenían que esperar el tiempo, tenían que esperar que la grasa de la carne fuera quemada, fuera consumida, pero ellos no se esperaban ni siquiera eso.
Ellos estaban ansiosos, estaban afanados y estaban haciendo las cosas mal y cada vez peor. A veces nosotros por la ansiedad, por el afán, vamos a cometer errores, nos vamos a meter en sociedades malsanas, nos vamos a meter en equivocaciones por el afán, porque nos parece que es un buen momento, hay que aprovecharlo, hay que hacerle. Si no es ahora, no es nunca, ¿cierto? Esto es, y nos metemos a veces en cosas por afán, por ansiedad, porque no esperamos el tiempo de Dios, porque no confiamos en el Señor, porque no lo honramos, Fue lo que le pasó a los hijos de Elí. Decidieron deshonrar a Dios. Y ya yo creo que lo hacían hasta inconscientemente. Ojalá no nos esté pasando eso a nosotros. Ojalá no, porque lo que le pasó a ellos fue bastante fuerte. Cuidado, porque puede ser que lleguemos a un punto en el que no haya regreso. Puede ser que nuestro matrimonio esté yendo a un punto en el que no tenga regreso. Puede ser que nuestra relación con los hijos esté llegando a un punto en el que sea muy complicado regresarnos al punto original, al punto de partida. Puede que sea muy complicado volver a tener esa relación con mi padre si cada vez lo deshonro más. Me hago entender. Y cada vez que andamos en ese camino va a ser mucho más complicado volver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se me duerma, dos cositas, no se me duerma y otra cosita, no me agarre rabia, por favor. ¿Qué tal si le dan un aplauso al Señor? Bien, y me llama también a mí la atención que en la misma casa donde estaban los hijos de Elí estaba, ¿quién conoce la historia? ¿Quién la conoce más que yo? Samuel, ¿cierto? ¿Estaba quién? Samuel. ¿Y cómo es posible que en la misma casa los hijos de Elí hagan semejantes cosas deshonrando a Dios y aparezca Samuel en el versículo 17, en el versículo 18, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino? En la misma casa estaba uno que deshonraba y estaba uno que ministraba en la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia si estaban en la misma casa con el mismo padre, si estaban con Elí, si estaban en el templo, si estaban ministrando, si estaban ellos ahí todo el tiempo sirviendo, si estaban en la iglesia todos los días? ¿Cuál era la diferencia de los hijos de Elí a Samuel? Samuel ministraba en la presencia. De pronto los hijos de Elí ministraban a los hombres, en los hombres. De pronto los hijos de Elí ministraban en los negocios. De pronto los hijos de Elí ministraban en otras cosas, pero Samuel ministraba en la presencia. Yo sé que aquí hay muchas personas comerciantes de negocio, emprendedoras, luchadoras, berracas, y en Colombia no es fácil hacer empresa. Es un poquito más fácil en Venezuela, pero ahorita también está duro allá. Y esta situación de verdad en Venezuela ha hecho que saque lo mejor de las personas que estamos en Venezuela. No solamente ha desarrollado más fe, no solamente ha desarrollado más confianza en Dios, sino también ha desarrollado más prudencia, ha desarrollado más temor de Dios, ha desarrollado más orden, más organización. Lo que le está pasando a Venezuela sin duda es algo que está en los planes de Dios. Y lo único que el Señor espera para bendecir al venezolano, no a Venezuela, sino al venezolano que decida hacerlo, es que fije en Él su corazón y que ponga en Él toda su confianza. Toda su confianza.
Nosotros allí en Venezuela, y hago aquí la cuña publicitaria, después me dicen a quién tengo que cancelar allí, ¿no? Nosotros hacemos artículos de seguridad industrial, todo lo relacionado con botas, con guantes industriales, en carnaza, en baqueta, y también procesamos pieles y pues si todas las empresas en Venezuela se están yendo, ¿a quién le vendemos nosotros artículos de seguridad industrial? ¿No? Si están cerrando, si están reduciendo personal, ¿a quién le vendemos nuestros productos? Mire, ha sido difícil, ha sido duro, pero Dios no solamente nos ha sostenido, sino que también nos ha permitido crecer. Nos ha permitido crecer. Gloria a Dios. Pero también tengo que contarles algo. Tengo que contarles algo, porque fue en el momento en el que decidí honrar a Dios con mi tiempo y con mis talentos, cuando el Señor empezó otra vez a respondernos. Había dejado de lado el ministerio por cosas de trabajo, porque estaba muy ocupado y no estaba haciendo haciendo nada en la iglesia, porque estaba ocupado. Me hago entender. Porque estaba bastante ocupado y de pronto pensamos que ese es nuestra parte en el mundo, en la vida. Pero cuando lanzaron en la iglesia la propuesta de las características cualitativas y me delegaron la característica del evangelismo según las necesidades, mire, el pastor me dijo a mí, fui tan desobediente, ¿no? Y fui tan perezoso en hacerlo al principio, que el pastor me dijo: con usted Venezuela se pierde, hermano, no se salva a nadie. El evangelista dormido. Y todas esas palabras tiernas y lindas empezaron a hacer efecto y el Señor empezó a moverme y estamos haciendo ya algunas cosas que yo sé que honran al Señor. Estamos haciendo grupos de oración, hay un grupo muy grande ya en el sector de Llano Jorge, se congregan alrededor de unas 30 personas en ese grupo, son como 15 personas, 6 jóvenes y niños. Por eso es que la Biblia no mete a los niños, porque eso altera los números, es una cosa impresionante. Son como 25 niños en ese grupo. Pero eso empezó a honrar a Dios y Dios cumple su palabra. Y en el versículo 30, en la parte final dice: porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios. Seguimos adelante, porque en la misma casa estaban los hijos de Elí. Y estaba que ministraba en la presencia de Dios. Y esa es la inquietud que yo sé que el Señor nos está trayendo al corazón. Ministremos más en la presencia del Señor. Ministremos más en la presencia del Señor. Ministremos, hagámoslo. Mire, eso no es misticismo ni religiosidad, ni se va a lograr cuando le impongan las manos a usted, el hombre más ungido. Se va a lograr cuando usted lo decida, cuando usted lo haga, cuando sus rodillas se doblen. Algunos de nosotros hemos permitido, nos hemos dado la libertad y la atribución de hace cuánto no nos arrodillamos a orar y hace cuánto no lloramos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Mire algo que dice en el versículo 28. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Cuando en el versículo 18 Dios hablaba de Samuel, dice: vestido de un efod de lino. Lo que pasó con los hijos de Elí, se quitaron el efod. Se quitaron el efod. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios le está hablando a Elí. Cuando aún estaban en Egipto, Dios llamó y le habló al padre de Elí. O sea que eso iba de generación en generación. Y esto nos deja una enseñanza muy fuerte a los padres. Una enseñanza muy fuerte a los padres. No es solo traerlos a la iglesia. Y no es solo ponerles una Biblia.
Y no es solo que otra persona lo haga. El propósito de Dios era que los hijos de Elí siguieran sirviendo y lo siguieran haciendo de la manera que lo hacía su abuelo en Egipto. Si Dios no levanta a Samuel, ¿sabe qué hubiera pasado? Se quedan sin sacerdotes en esa región. Porque fallaron los hijos de Elí. Porque deshonraron a Dios. Si no nos preocupamos porque nuestros hijos desarrollen una relación con el Señor y que nuestros hijos tengan conocimiento del Señor, no solamente entendimiento, conceptos o ideas, sino que tengan experiencia con el Señor. Si no logramos eso, es muy probable que en algún momento ellos se pueden desviar, se pueden torcer, porque lo único que nos mantiene a usted y a mí aquí es el Espíritu Santo. Lo único que nos hace a nosotros perseverar y seguir constantes y seguir aquí, aunque caemos, aunque fallamos, aunque dudamos, aunque a veces nos parece duro, difícil, aunque a veces no queremos venir, el Espíritu Santo siempre busca la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque tuvimos una experiencia con Él y porque sabemos que Él siempre nos va a ayudar a volver. Elí le diría a sus hijos: ustedes deben continuar con el trabajo. Ustedes deben continuar con lo que nosotros queremos. Deben seguir adelante con lo que le hemos enseñado. Pero no es necesario, no es suficiente decírselo. Es necesario ir un poco más allá. Es necesario mostrárselo. Y de ahí podemos entender el dicho o el común o la frase que hay por ahí, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por su fe, su hijo no va a alcanzar a vivir el propósito de Dios. Es necesario que él desarrolle una relación con el Señor. Gloria a Dios. Por eso les decía en un momento que en gran parte la bendición para nuestros hijos depende de que nosotros les mostremos el camino y le mostremos a Dios. Y yo antes me sentía como exento, ¿no? Yo antes me sentía como ustedes, pero no, ahora tengo a un hijo y tengo que hacerlo también. Gloria a Dios. Antes era más fácil y mi esposa también dice lo mismo. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor, por favor? ¿Qué es honrar? Respetar a una persona o cosa, enaltecer o premiar los méritos de alguien. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entonces honrar a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Y hay formas para hacerlo. Y si usted se lo pregunta y si usted lo quiere hacer, entonces vamos a ver algunas formas que aquí podemos ver. Y la primera es, honramos a Dios reconociendo que Él es nuestro Padre y lo honramos como tal. Reconociendo que Él es nuestro Padre y lo honramos como tal. La honra es un principio bíblico sumamente importante que nos ayuda a matar el egoísmo y el orgullo y mata también la ignorancia en los seres humanos. Si alguien me ayuda, por favor, y me busca Mateo 15, el versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y era lo que le pasaba a los hijos del sacerdote. Y no era lo que le pasaba a Samuel. A veces honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. El primer nivel de honra que debemos tener los seres humanos es la actitud de honrar a Dios y honrar su palabra. Este versículo se refiere a las personas que honran a Dios con sus palabras, pero no obedecen a sus principios, pero no obedecen a lo que Dios ya nos dijo en algún momento que hiciéramos. Gloria a Dios.
Mateo 6:9, ¿quién lo busca ahí rapidito, más rápido en el teléfono o en la Biblia? Le damos honra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si soy pues yo su Padre, ¿dónde está mi honra? Gloria a Dios. Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Por eso, una de las formas de honrar al Señor es dándole a Él el lugar que se merece. Cuando tomemos nuestras decisiones, es importante que lo empecemos a hacer. No llamarlo cuando tomamos la decisión y estamos emproblemados. Nosotros le decimos, Señor, respáldame en esto ya cuando tenemos el 50% del cuerpo adentro, ¿no? Señor, no me vayas a dejar solo, por favor. Y si me trajiste hasta acá, y entonces empezamos nosotros a reclamar cosas, pero es darle al Señor el lugar que se merece. Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, bueno, Señor, ¿qué te parece esto, Señor? ¿Será que es de tu agrado? ¿Será que no te gusta? ¿Será que por acá sí? ¿Será que por acá no? ¿Será que esta persona? ¿Será que no? ¿Será que qué hago, Señor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y nosotros a veces nos preguntamos, o estas personas pensaron que no lo hacían, que no menospreciaban al Señor, que lo estaban honrando, pero a veces, como decíamos al principio, sin darnos cuenta, le fallamos. Sin darnos cuenta, lo deshonramos. Gloria a Dios. Una forma más, una segunda forma de honrar al Señor es honramos a Dios presentándonos delante de Él por completo, aunque nos cueste sacrificio el hacerlo. Y vaya que nos cuesta, ¿no? Vaya que nos cuesta levantarnos temprano a orar. ¿Cierto? Nos cuesta. Y si tiene negocio, usted sabe que si se levanta temprano, algo tiene que hacer. Y le cuesta decidir darle ese tiempo a Dios para preguntarle qué hacer, para descargar en Él sus cargas, aún sabiendo que si lo hace se va a sentir bien. Aún sabiendo que si lo hace usted va a encontrar paz, pero nos cuesta hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta? Si sabemos que si vamos a la presencia de Dios encontramos lo que necesitamos, ¿por qué nos cuesta? Bueno, le voy a dar una buena noticia, no es el único, todos somos así. Y le voy a dar otra noticia, lo único que lo separa, lo único que nos separa de hacerlo es la decisión. Por eso el Señor dijo, todos los días tomen su cruz, todos los días síganme, todos los días crucifíquense, todos los días mueran a su egoísmo, todos los días renuncien, todos los días hacerlo. Es necesario hacerlo. El día que dejamos de hacerlo, ese día dejamos de crecer en el Señor. Ese día dejamos de menguar. Ese día dejamos al Señor con la porción que tenía para nosotros. Nosotros le decimos, Señor, quiero que crezcas en mi vida. Quiero que tú seas el que llene todo mi ser. Resulta que Él va a crecer en la medida en que yo, para que Él sea grande, yo tengo que menguar. Yo no puedo decirle al Espíritu que crezca si yo no estoy quitándole las cositas que le estorban para que Él crezca. ¿Cómo trae Él las cosas nuevas a nuestra vida si todavía tenemos las viejas? ¿Cómo trae Él la unción fresca a nosotros, la alegría, el gozo, la paz, si todavía tenemos el engaño, el rencor, el resentimiento? ¿Cómo trae Él a nosotros su unción, su presencia, su favor, sus milagros, si todavía tenemos la duda, la pereza, la incredulidad, si todavía tenemos el duro corazón, el orgullo? ¿Cómo trae Él? Sí me hago entender. Y yo entendía eso, lo entiendo mejor
desde que me casé. Desde que me casé entiendo mucho mejor cómo funciona, más o menos. Más o menos. Más o menos. Menos mal que mi esposa no está. Ah, sí está. Entonces no puedo decirles mentiras. No mentiras. Si yo quiero estar bien con mi esposa, si yo quiero que cuando llegue ella me sonría, si yo quiero que cuando llegue ella me diga, uy, ¿cómo estás de lindo, no? Si yo así me diga mentiras. Si solamente nos arreglamos para la iglesia. O si yo cuando llego, lo que llego son con 3 patadas. ¿Cómo quiero yo que mi esposa sea feliz si yo no la hago feliz? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo quiero que el Espíritu Santo crezca en mi vida si yo no le doy el espacio para que crezca? ¿Cómo quiero que Él se sienta cómodo conmigo si yo ni siquiera le hablo? ¿Cómo quiero que me hable si yo no le quiero escuchar y no le doy el espacio, el lugar para que me hable? Y lo entiendo con mi esposa porque tengo que cambiar muchas cosas para que ella sea cada vez más feliz. Gloria a Dios. Ahí las esposas, métale el codito. No es que yo lo haga todo el tiempo, pero sí es la clave para un matrimonio feliz. Si queremos que ella esté bien, es importante que nosotros de vez en cuando nos agachemos. Y por eso es lo que dice Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, como dice, vivo, santo, para que esto pueda ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo, un sacrificio constante, un sacrificio hoy. El sacrificio de ayer ya no sirve porque ya está muerto. Es el de hoy. Él está esperando el de hoy, el vivo, el de este momento. ¿Qué tenemos que sacrificar? Y Él lo está esperando. Si lo hacemos, seguramente vamos a estar mucho mejor. Mucho mejor. Gloria a Dios. Y Romanos 14:8 para ir finalizando. Nos enseña algo bien interesante. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Que se ponga de pie. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, que tú esperas de nosotros, Señor, un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable. Y si tú nos tienes aquí, Señor, escuchándote, si tú nos tienes aquí, Señor, en tu iglesia, en tus caminos, es porque sabes que podemos hacerlo. Y es porque sabes que podemos lograr, Señor maravilloso, encontrar en ti ese propósito, esa dulzura, esa alegría, ese gozo. Yo le invito a que le diga conmigo, dígale: Espíritu Santo, por favor, te entrego mi vida y mi corazón. Te ruego que todo aquello, Señor, que me aparta, que me aleja, que me enfría, lo quites. Te lo entrego, Señor. Hoy quiero, Dios, rendirte mi corazón, mi alabanza, mi gratitud, porque solo tú te mereces la gloria
y la honra. Dígale conmigo fuerte: Espíritu Santo, te necesito. Quiero tu ayuda, quiero tu favor, quiero tu respaldo, pero sobre todo quiero tu presencia, quiero tu fragancia, quiero tus manos en mi rostro, enjuagando mis lágrimas, levantándome cuando lo necesite. Dígale: Espíritu Santo, quiero tu abrazo, quiero tu prosperidad, pero la prosperidad de mi alma, de mi paz, de mi espíritu. Quiero, Señor, crecer en tus caminos, tal como lo hacía Samuel. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te lo rogamos, Espíritu Santo. Haz como quieras, Señor, maravilloso con nosotros. Toma, Espíritu Santo, nuestras vidas. Toma nuestro corazón. Entréguele al Señor lo que le esté cargando. Entréguele al Señor lo que le esté impidiendo sonreír, lo que le esté impidiendo acercarse más y más a Él. Dígale: Señor maravilloso, que nada impida, que nada me frene disfrutar de ti. Es usted el que decide, es usted el que determina cuándo, cómo. El Señor está listo y dispuesto. Gracias, Espíritu Santo, porque tu amor y tu gracia nos alcanza, nos cubre, nos llena, nos permite, Dios, estar una vez más aquí delante de ti. Espíritu Santo, gracias.